Representación de formas planas en planos inclinados. Normalmente vamos a resolver los casos de polígonos regulares, circunferencias, etc. Lo primero es que tenemos un plano PP', definido por sus trazas, y un punto O'O de dicho plano. Se trata de representar, por ejemplo, las proyecciones de una circunferencia situada en el plano. Debido a que el plano está inclinado respecto a los planos de proyección, sabemos que esa circunferencia no se proyecta en verdadera magnitud, por lo que se hace necesario abatir el plano para dibujar la circunferencia en el abatimiento, que es donde la tenemos en verdadera magnitud. Para ello hacemos el abatimiento del centro. Para ello vamos a tomar en la paralela trazada por O, vamos a llevar la cota de dicho punto. Mediríamos el valor de la cota, en este caso serían 21,7, entonces esta línea la alargaríamos en este caso 21,7. Tendríamos ahí llevada la cota en esta paralela. Por el punto O haríamos aquí, como siempre, la perpendicular a la traza P. Y esa perpendicular la alargaríamos y haríamos ahora un arco de centro en el corte de la perpendicular y con abertura de compás hasta este punto. De modo que trazaríamos este arco que iría desde aquí hasta el corte con la perpendicular. Una vez hecho eso, recortaríamos este segmento para tener esto aquí. Vamos a alargar ligeramente el arco para que realmente se produzca corte. Y ahora borraríamos las partes que nos sobran de los dos elementos. Este punto que acabamos de obtener, vamos a poner el signo de punto. Este punto sería el que llamaríamos O abatido. Bien, con este punto O abatido, vamos a poner la letra O mayúscula entre paréntesis, que es el criterio que seguimos cuando hacemos este tipo de elementos, pues vamos a pinchar en él con el compás, vamos a hacer un arco de circunferencia. Supongamos que queremos una circunferencia de un cierto radio, o sea, haremos centro aquí, y que queremos hacer, pues, las proyecciones de una circunferencia, pues, de este radio. Entonces, una vez hecho eso, un procedimiento sería coger los infinitos puntos de la circunferencia y hacer la operación de desabatimiento. Lo que ocurre es que a nivel práctico sabemos que la representación de una circunferencia es una elipse y lo que vamos a hacer va a ser dibujar por el centro de esta circunferencia abatida dos diámetros perpendiculares. Generalmente pueden ser dos diámetros perpendiculares cualesquiera. Si uno de ellos fuera paralelo a la traza P, cuando desabatamos esa pareja de diámetros perpendiculares obtendremos los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de esa circunferencia. Por eso siempre se recomienda, siempre que se pueda, hacer el paralelo y el perpendicular, porque así obtenemos ejes. Caso de que no fueran paralelo y perpendicular, la pareja de diámetros perpendiculares elegida, lo que se obtendría en la proyección horizontal sería la elipse, pero definida mediante una pareja de diámetros conjugados. Una vez hecho eso, vamos a hacer la primera opción, vamos a coger la paralela por el centro a la traza P, y esa paralela determina aquí el extremo de este radio y aquí el extremo del otro. Entonces recortaríamos por la circunferencia y tendríamos aquí, digamos, lo que sería ese diámetro paralelo, y ahora el perpendicular no habría más que prolongar por aquí y tendríamos ahí el perpendicular. Desabatimos estos dos. Recordaréis que cuando una recta era paralela a la traza P, su desabatida también lo era, es decir, que estos dos puntos se van a encontrar en esta paralela. Por tanto, no habrá más que desde el punto, desde este extremo hacer aquí una perpendicular y desde este extremo hacer otra perpendicular. Entonces vamos a alargar ligeramente esto para tener aquí la posibilidad de dibujar la perpendicular completa y desde aquí haríamos esta perpendicular. Una vez hecho eso, limitaríamos aquí y este segmento que vamos a marcar aquí en color rojo representaría el eje mayor de la elipse proyección horizontal de la circunferencia. Si por ejemplo a este punto pues le llamamos por ejemplo a este, pues este otro de aquí será el A abatido, como ya sabemos. Entonces esta sería la posición del A abatido. Ahora, si por ejemplo este de aquí lo queremos desabatir, que por ejemplo le podemos llamar B abatido, pues simplemente lo que haríamos sería unir B abatido con A abatido, porque ahora lo que hacemos es la operación contraria a la que hemos estado haciendo antes. Y ahora prolongamos
esta línea hasta cortar a la traza P. Este punto es doble. Como el desabatido de A es este A, no habrá más que unir este punto de corte con el A y prolongar esta línea hasta el corte con la perpendicular trazada por B. De modo que en esta intersección tendríamos el B, la proyección horizontal del punto B, que vamos a localizar ahora mismo y a poner su letra correspondiente. Una vez que tenemos este B, como las magnitudes relativas se conservan en diédrica, es decir, que el punto medio es el punto medio en proyección, etc., pues lo que haremos es que como esta medida es igual a esta, en proyección esta medida será igual a la correspondiente en el otro lado. Por lo cual, lo único que vamos a hacer va a ser simplemente un arco de circunferencia de centro este punto y este radio, que va a venir desde B hasta esta posición. Con lo cual, veremos que este punto de aquí sería el extremo del eje menor de esa elipse. O sea que aquí tendríamos un extremo, aquí otro, y aquí tendríamos el otro extremo, vamos a marcar los puntos, y aquí el otro. De modo que si unimos los dos puntos que acabamos de obtener, tenemos aquí en color rojo dibujada, digamos, el eje menor de la elipse. Con esos ejes obtenidos, nosotros ya podemos perfectamente dibujar la elipse, que representaría la proyección horizontal de la circunferencia. Entonces nosotros ahora vamos a dibujar dicha elipse. Bien, ya la tenemos y ahora se trataría de obtener su proyección vertical. Para hallar la proyección vertical no hay más que hallar la proyección vertical de estos 4 puntos que acabamos de obtener. Con obtener la proyección vertical de 2 es suficiente, puesto que los otros se hará por, digamos, simetría. Entonces simplemente desde la proyección horizontal del punto A haríamos una perpendicular a la línea de tierra y alargaríamos hasta cortar a la proyección de esta horizontal, con lo cual ahí tendríamos ya la A', la proyección vertical de este punto. Esta sería la A'. Una vez que tenemos esa A', prolongaríamos esta línea horizontal en la que se sitúa. Obsérvese que este diámetro es horizontal, al ser paralelo su proyección horizontal a la traza P. Luego la proyección vertical será paralela a la línea de tierra. Hallaríamos el simétrico del punto A, como hemos hecho antes, mediante un arco de circunferencia de centro O' y abertura OA', vendríamos hasta aquí. El simétrico de ese punto A sería este punto, y vamos a marcar con el signo de punto ese simétrico, y este sería el A. Una vez que tenemos ese simétrico, ya tenemos aquí la proyección vertical de este punto. Una vez que tenemos esa, nos faltaría ahora ya la proyección vertical del punto B. Podemos usar una horizontal de plano o aprovechar esta línea que tenemos ya dibujada, que la podemos tomar como la proyección horizontal de una recta del plano. La proyección vertical va a pasar por la proyección vertical del punto A, que es A', y por la proyección vertical de este punto, que estará en la línea de tierra. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a eliminar el arco este, y ahora esta línea, este punto, por él haríamos una perpendicular a la línea de tierra. Y esa proyección la uniríamos con la A', y esa línea sería prolongada hasta la referencia trazada desde la proyección horizontal B. Esa proyección perpendicular a la línea de tierra la prolongamos y nos corta en este punto. De modo que aquí tendríamos esta proyección y esto sería la B', proyección vertical de ese punto B. Una vez que tenemos el B', uniríamos ese B' con O', y esa línea nos permitiría hallar el simétrico de B' respecto a O'. Entonces ahora simplemente no hay más que alargar esta línea y hacer un arco, como siempre, de centro en O', y abertura hasta B', o sea que vendría desde aquí hasta aquí. Este sería el simétrico, que ahora nos permitiría recortar aquí, borrar la parte que nos sobra, y este punto, vamos a marcarlo inmediatamente, sería la proyección vertical del simétrico. Esto nos va a permitir ahora ya, vamos a eliminar ya el arco este, esto ya nos hace ver que estos son las parejas de diámetros conjugados representativos de la, o sea, que nos permiten dibujar la proyección vertical de la elipse. Tendríamos que estos que estamos marcando ahora son los diámetros conjugados. Normalmente podemos, para hallar esos diámetros conjugados, podemos coger esta línea y hacer aquí una paralela
por este extremo. Este programa nos permite dibujar elipses cuando conocemos las tangentes en los extremos, es decir, cuando conocemos un cuadrilátero que circunscribe a la elipse. Y ahora aquí arriba, pues uniríamos estos dos puntos, tendríamos esta proyección vertical, y esa es la proyección vertical del paralelogramo que envuelve a la elipse. Una vez hecho eso, pues dibujaríamos la elipse en cuestión, la que se representará la proyección vertical de, digamos, de la circunferencia. Esta sería la proyección vertical de esa circunferencia. Y esas son las proyecciones de una circunferencia situada en un plano inclinado. En el supuesto que hubiéramos querido tener ejes en proyección vertical, podríamos haber abatido la traza vertical. Para ello, podríamos haber cogido un punto cualquiera, por ejemplo este, haber hecho una perpendicular a la traza horizontal del plano, y ahora hacer un arco de centro en este punto, y esta abertura de compás. Este arco sería este arco, alargaríamos esta línea perpendicular, y aquí, en este corte, este punto, lo uniríamos con el vértice de trazas del plano. Y eso sería ya la traza vertical abatida. Perdón, que no se ha unido bien. Sería unir este punto con este. Y alargaríamos esta línea. Y esto sería la traza vertical, la P' abatida. Bien, una vez hecho eso, ¿qué podemos hacer? Pues como esta es la traza P' abatida, haremos una paralela y una perpendicular a esta traza. Vamos a hacer las paralelas en otro color para diferenciar el proceso. Entonces, por ejemplo, haremos la pareja de diámetros perpendiculares que elijamos en la circunferencia, será una paralela a esta, por el centro. Vamos a cambiar el color pues para diferenciar un poco el proceso de lo que estamos haciendo. Y la perpendicular. Haríamos una perpendicular a esta. Por el centro. Y en el otro sentido haríamos lo mismo. O simplemente la alargaríamos. Recortaríamos esa paralela perpendicular y tendríamos aquí pues la línea en el extremo del diámetro este. Esta línea y esta son dos diámetros perpendiculares. Al ser este paralelo a la P', cuando lo desabatamos y lo subamos a proyección vertical, nos determinará un segmento que es paralelo a la traza P'. Y el otro, que es perpendicular aquí en el abatimiento, nos dará uno perpendicular aquí. Con lo cual, esos representarán los ejes en la proyección vertical. Serían los ejes de esta elipse, en vez de tenerla definida por diámetros conjugados, quedaría definida por ejes. Entonces, no habría más que estos 4 puntos que tenemos aquí, desabatirlos y tenerlos aquí en proyección horizontal, subirlos a proyección vertical como contenidos en el plano, y tendremos 4 puntos que forman también dos ejes perpendiculares en la proyección vertical. No lo vamos a hacer para no complicar la figura, pero el proceso es interesante, puesto que a veces nos interesa hallar la proyección vertical de, digamos, cualquier figura, en este caso de una circunferencia. Y esa proyección vertical definirla mediante ejes, igual que hicimos esta. Observad que estos ejes en proyección horizontal no se corresponden a ejes en proyección vertical, sino que se corresponden a diámetros conjugados. Luego, estos 4 puntos, este y este, desabatidos por el procedimiento convencional y referidos a proyección vertical mediante horizontales o frontales de plano, determinan 4 puntos que son los extremos de los ejes de la proyección vertical de la elipse, que es otra elipse, evidentemente. En esta segunda parte del vídeo nos proponemos ahora posicionar en un plano inclinado, oblicuo a los de proyección, un polígono regular, por ejemplo un triángulo equilátero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que nos van a dar una condición de posicionado de ese triángulo respecto a los planos de proyección. Y ahora vamos a ver las distintas formas de posicionar ese triángulo. Entonces nosotros
tendremos lo siguiente. Lo primero, que si es un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado, pues en figura aparte nos haremos un triángulo equilátero y nos hallaremos gráficamente el radio de la circunferencia circunscrita. Supongamos que ese radio fuera este. Es decir, que nosotros nos han aportado un triángulo equilátero. Nos dicen que es de lado un determinado valor. Entonces nosotros ahora lo que haremos será dibujar en figura aparte un polígono regular que sea un triángulo equilátero y nos darán el radio de esa circunferencia circunscrita. Entonces nosotros vamos a dibujar ese triángulo y nos van a pedir el centro y el radio. Entonces nos dan el lado y nosotros con ese lado lo dibujamos. Conocido el triángulo, dibujamos la circunferencia circunscrita, que es esta que tenemos aquí. Lo hemos hecho así para aprovechar la figura. Y ahora, una vez que tenemos ya los 3 vértices, el enunciado nos dirá que posicionemos ese triángulo en alguna posición determinada. Y es lo que vamos a ver. Es decir, se trataría de abatir el centro del polígono, dibujar la circunferencia circunscrita, que ya la tenemos hecho aquí en virtud de la explicación anterior. Y ahora, posicionar ese triángulo, que hay inscritos en una circunferencia e infinitos triángulos equiláteros posibles. Y entonces vamos a ver las distintas formas que se nos pueden dar para posicionar ese triángulo. Vamos a hacer el abatimiento de la traza, de la traza vertical, porque lo vamos a necesitar. Recordamos que hacíamos esta perpendicular y que la alargábamos lo que fuera necesario y hacíamos ahora un arco de centro en este punto, y de este radio. Entonces teníamos este arco que venía hasta aquí, esto llegaba aquí, recortábamos aquí los dos elementos y ahora ya simplemente pues dibujábamos ya lo que era la traza vertical abatida, lo que hemos llamado P' abatida. Esta línea la vamos a prolongar y esta la vamos a recortar puesto que no nos interesa. Bien, podemos ver que nosotros el abatimiento de O, para hallar este O abatido, antes lo hemos hecho llevando la cota en la paralela, etcétera. Podríamos haber hecho lo de la paralela, etcétera. O sea, por O haber hecho una paralela a la traza P hasta llegar aquí, al llegar aquí perpendicular, por este punto haríamos una paralela. Observamos que haciendo esta paralela, por aquí, y luego por O una perpendicular, hubiéramos llegado al mismo sitio. Ya se recordará que será el proceso que podemos hacer para obtener el O abatido, y si quisiéramos desabatir cualquier punto, podríamos perfectamente hacer la misma operación. Bien, una vez hecho eso, de una forma o de otra, aquí vamos a poner la letra representativa de la traza P' abatida, que es como normalmente la denominamos. Bien, supongamos que el triángulo nos dice que un vértice tiene la menor cota posible. Pues para razonar esto diremos, el punto de menor cota posible de un plano es el más cercano a la traza P, puesto que la traza P es el conjunto de puntos de cota cero. Luego quiere decirse que para inscribir en esta circunferencia en el abatimiento un triángulo con la menor cota posible, este sería un vértice, este sería el punto de los de la circunferencia de menor cota posible. Si nos dijera el de mayor cota posible, pues sería simplemente este otro de aquí, el más lejano a la traza P, es decir, que para hallar el vértice del triángulo con la menor cota, perpendicular a la traza P, este es el de menor cota. Y prolongando, este sería el de mayor cota. Yo sé que cuando desabata este punto, de entre los puntos de la circunferencia, este va a ser el de mayor cota posible. O cuando desabata este, de los puntos de la circunferencia, este va a ser el de menor cota posible. Pero me podrían decir el de menor alejamiento o mayor alejamiento, en cuyo caso, como los puntos de alejamiento cero son los de la traza P', que son los de la vertical, pues entonces en el abatimiento, pues no hay más que desde el centro hacer una perpendicular a la P' abatida, y entonces tenemos aquí dos puntos. Uno, este, que es el más cercano a ella y por tanto el de menor alejamiento posible, o este otro, que es el más lejano a ella, que es el de mayor alejamiento posible. Luego, si me dijeran de los vértices del triángulo hacer que uno de ellos sea el de menor alejamiento posible, sería este. Sería de los puntos de la circunferencia el más cercano a la traza P'. Si fuera el de mayor alejamiento posible, pues sería este. Entonces, el conocer ese punto, o bien este o este, en función de las condiciones del enunciado, nos hará dibujar aquí un triángulo equilátero, en función de esa característica. O sea, que si a mí me dijeran ahora mismo que dibuje un triángulo equilátero aquí, con un vértice del menor alejamiento posible, sería este. Haría desde el centro la perpendicular, y este corte aquí me hace dibujar ese triángulo. Pero si quisiera el de menor cota posible, pues cogería y dibujaría aquí el triángulo este. ¿Por qué? Porque este vértice es de menor cota posible. Los otros dos serán como sean. Bien, pero también me pueden decir que un lado del triángulo sea horizontal.
observar que, por ejemplo, en esta posición que acabo de dibujar, este lado en el abatimiento es horizontal. ¿Por qué? Porque es paralelo a la traza P. Luego, en esta posición del triángulo abatido, cuando lo desabata, un lado será horizontal. En este caso sería horizontal con la mayor cota posible. Ese lado horizontal es, al ser lo más lejos posible de la traza P, sería horizontal de la mayor cota posible. Pero podría ser horizontal con la menor cota posible. Pues entonces, un lado horizontal con la menor cota posible. Pues hago aquí esta perpendicular, me da este vértice, y este lado es inscrito en la circunferencia, y es, al ser más cercano a la traza P, es con la menor cota posible. Me podrían haber dicho un lado frontal. Pues si es un lado frontal, quiere decir que en abatido será paralelo a la P' abatida. Y entonces colocaríamos este triángulo, y entonces este lado me queda aquí paralelo a esta traza, y es frontal cuando lo desabata, y este sea frontal con el mayor alejamiento posible, y si es el simétrico, pues sería con el menor alejamiento posible. Bien, nos quedaría otra posibilidad de poner el triángulo, y es que me dijeran que que determine los puntos de más a la derecha y más a la izquierda. Para en una circunferencia aquí en el abatimiento, y por tanto cuando lo desabata, que cumpla esa condición, se deba tener puntos con lo más a la derecha y lo más a la izquierda, lo que voy a hacer va a ser dibujar una recta de perfil del plano, que es esta que he hecho. Esa recta de perfil me la voy a abatir, de modo que este punto es doble y abato esto. Esto lo voy a borrar ya porque no nos lo necesitamos de momento. Entonces, esta sería la recta de perfil abatida. Bueno, pues una perpendicular a ella, por el centro, me da aquí un punto y aquí el otro. Con lo cual, de los puntos de la circunferencia, este de aquí será el de más a la derecha y este es el de más a la izquierda. Entonces, eso es lo que hay que hacer para determinar de un punto de una circunferencia el de más a la derecha o el de más a la izquierda. Es decir, hago por el centro de la circunferencia una recta de perfil del plano. Me la abato. Como pasa por O, la abatida pasa por O batido y este punto es doble, esta sería la recta abatida. A esa recta de perfil le hago una perpendicular. Y esa perpendicular determina este punto y este. Bueno, pues uno es el de más a la derecha y otro el de más a la izquierda. En este caso está claro lo que es. Se recomienda siempre, para tener claro, porque a veces dependiendo de cómo vaya el plano y para dónde haya batido, puede ocurrir que el de más a la derecha no tenga yo la certeza de que lo es. Entonces lo que haré será desabatir esta recta, que es la que contiene esos puntos, y una vez que tengo esa prolongación, este punto lo uniré con O, y haré simplemente aquí esta prolongación, y yo sé que este, cuando lo desabata al hacer perpendicular aquí, me va a quedar a la derecha de la recta de perfil, y este otro, cuando lo desabata haciendo perpendicular, me va a quedar a la izquierda. O sea, esa pequeña comprobación a priori para saber quién es el de la derecha y quién es el de la izquierda es buena. En este caso no es necesario, pero cuando el plano tiene formas, posiciones específicas, nos puede dar lugar a confusión. Y lo más seguro es desabatir la recta esta perpendicular a la de perfil y ver que ver dónde cae, hacerlo la perpendicular, digamos, de una manera virtual, no hace falta dibujarla, y este otro aquí. Entonces, si yo quiero ahora un triángulo equilátero con un vértice lo más a la derecha posible, pues entonces si este es en el abatimiento el de más a la derecha, pues no tengo más que coger y dibujar el triángulo que venimos marcando con un vértice aquí, y este sea el vértice más a la derecha posible. De los puntos de la circunferencia, este es el de más a la derecha. Lo desabatiría y ya tendría ahí el triángulo. Supongamos que fuera esta la posición del triángulo que nos dicen, con un vértice lo más a la derecha posible. Pues ahora ya solo nos queda, una vez hecho el triángulo, vamos a eliminar estas líneas para que no nos compliquen demasiado, pues una vez que tenemos el triángulo ya, pues en el abatimiento, pues ahora ya es desabatir estos tres puntos. Vamos a seguir borrando puntos, y entonces como tenemos el O abatido, pues este punto, pues por ejemplo le podemos llamar A abatido, que es un vértice del triángulo. Esto, quien dice un triángulo, dice cualquier polígono. Entonces nosotros lo que haríamos ahora ya sería simplemente unir O con A, mediante una recta, prolongar esa recta hasta cortar a la traza en un cierto punto. Esta no hay que prolongarla. Ese punto es doble, como pasa por O, la otra pasa por O, la desabatida pasa por O, luego no hay más que unir el punto de corte con la traza con este O, y por A hacer una perpendicular al eje de abatimiento, y esa perpendicular prolongarla hasta cortar a la línea anterior. De modo que este sería la proyección horizontal A del vértice S desabatido. Como veréis, al desabatir el triángulo no será equilátero en las proyecciones, dado que está en un plano oblicuo. Yo el triángulo lo tengo en la magnitud en el abatimiento. Una vez hecho eso, este vértice B, que por ejemplo vamos a llamarle B abatido, este de la parte aquí, para desabatirlo, lo que hago es simplemente prolongar el lado AB
hasta cortar a la traza horizontal en este punto. Como el desabatido de A es A, pues simplemente este punto lo uniré con A. Y ahora alargaré esta línea, la prolongaré y la prolongaré bastante. Y ahora desde el punto B haré una perpendicular a la línea de tierra, perdón, a la traza P, y esa perpendicular la prolongaré hasta cortar a la línea anterior. Entonces tengo aquí que este sería el punto B. Tendríamos aquí la proyección horizontal B minúscula del punto. Y lo mismo haríamos para este punto C abatido, que sería desabatirlo, pues auxiliándome del B, por ejemplo, pues prolongo el lado BC, y ahora una vez que llego aquí, uniré este punto de corte con la proyección B, y ahora desde C haré una perpendicular a la traza P, esa perpendicular la prolongaré y recortaré aquí, vamos a borrar esto, y ahí tendría yo el punto C, que sería la proyección horizontal del vértice del triángulo. Una vez que tengo eso, no tengo más que unir los tres puntos mediante rectas, o segmentos, mejor dicho, y ahí tengo la proyección horizontal de un triángulo equilátero situado en el plano de un cierto lado, o inscrito en una circunferencia de un cierto radio, con un vértice lo más a la derecha posible. Eso, dependiendo de la posición que yo haya establecido aquí, me saldrá aquí una posición u otra. Solo quedaría subir estos puntos a proyección vertical para tener el triángulo representado completo. Y veremos que ninguno de las dos proyecciones sea equilátera. Esto, quien dice, ya digo, un triángulo, dice cualquier polígono, un hexágono, un cuadrado, etc. Y estas son las condiciones o las formas de posicionar elementos. Repetimos, si me dice que un vértice de un polígono está, o sea, lo primero que hago es abatir el centro de la circunferencia circunscrita. La dibujo. Me hallo el polígono inscrito aquí. Si se quiere, o bien parto del polígono y me hallo luego la circunferencia circunscrita y la dibujo aquí. Que me dicen que un vértice del polígono tiene la menor cota posible, pues hago desde el centro una perpendicular a la traza P, y este de aquí, el corte de esa perpendicular con la circunferencia, es el punto de menor cota posible. Si es el de mayor, pues es el más lejano a la traza P. Menor alejamiento, pues por O hago una perpendicular a la traza P', y este más cercano será el de menor alejamiento y el otro el de mayor alejamiento. A partir de ese punto ya fijado con la condición exigida por el enunciado, inscribo el polígono que me hayan dicho. ¿Qué es un punto más a la derecha o más a la izquierda? Pues lo que hago es dibujar, digamos, una línea de perfil del plano por el centro. Y esa línea dibujo sus proyecciones. Y entonces la alargo, esto lo alargaría aquí, este es el que es un poquito más especial, y esa línea de perfil, pues me la abato como contenida en el plano. Como se puede ver, la proyección horizontal de esa línea sería, bueno, un momentito, esa proyección horizontal sería esta que tengo aquí. Este punto es doble, estoy abatiendo de una recta que pasa por O. Pues si este punto es doble y el O tiene aquí su O abatido, pues esa recta abatida será simplemente unir este con este. Y esa sería la recta de perfil del plano, uniendo este con este. Y esa sería una recta de perfil del plano, que pasa por O. Ahora, ¿qué quiero el de más a la derecha y más a la izquierda? Pues el de más a la derecha y más a la izquierda en el abatimiento son siempre perpendiculares a esa recta de perfil. Me hago esa perpendicular a la recta de perfil, que es esta que tengo aquí, y este de aquí será el de más a la derecha y este de más a la izquierda. Insisto que para tener la garantía, mejor desabatir esta recta de perfil aquí en la proyección horizontal y ver cuál queda a la derecha de esta vertical y a la izquierda. Lo digo porque a veces los planos nos pueden ser engañosos. Y una vez que tenemos eso, pues ya a partir de ahí dibujo el polígono y desabato por el procedimiento que estamos viendo. Vamos a recordar que yo a veces me puede interesar, porque me puede, en fin, por lo que sea, me puede interesar desabatir utilizando el método este de las paralelas a la traza P. Entonces recordad que simplemente lo que haríamos sería, por ejemplo, para este punto B, suponed que no quiero usar el A como he utilizado para desabater aquí. Pues lo que hago es que trazo por el punto B una paralela a la traza P. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Vamos a coger una paralela a la traza P por el punto B, abatido. Llego aquí, esperad que no ha quedado bien. Hago aquí la paralela por un punto cualquiera, o sea, por el punto B a la traza P. Al llegar aquí a la P' abatida, por este punto hago una perpendicular a la traza horizontal, al eje de abatimiento, y prolongo hasta llegar a la línea de tierra. Por ese punto por el que he llegado,
hago una nueva paralela. Esta de aquí la vamos a limitar para que no sea tan larga la línea. Entonces haría ahora, por este punto de corte con la línea de tierra, una paralela a esta. Entonces simplemente sería hacer una paralela. Y una vez que tengo eso, por este B una perpendicular, y observad que llego al mismo sitio que había llegado, desabatiendo el B, auxiliándome del A que ya tenía de antes. Este proceso lo puedo hacer con el B y con todos los vértices, si se quiere. Nosotros lo hemos hecho por los dos procedimientos para que lo veáis. Presentamos para terminar cómo quedaría la proyección vertical habiendo subido los puntos B, A y C a la misma mediante horizontales o frontales. Por el punto B hemos hecho esta horizontal, hemos llegado a la línea de tierra, hemos referido aquí, hemos venido horizontal y hemos referido. Hemos hecho eso por los tres y al unir los puntos tenemos ahí la proyección vertical del triángulo. Y por tanto teníamos ya la proyección horizontal, por tanto queda definido. Esta sería la forma de posicionar figuras en planos inclinados.